Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos hoy, miércoles, día de estudio bíblico, tiempo que hemos dispuesto todos para tener un tiempo de reflexión, para encontrarnos a través de las redes. Y les agradezco a ustedes todo su cariño, su oración, para que estos tiempos o este tiempo en que compartimos sea de bendición y enriquecimiento para todos. Entiendo que muchos de ustedes vienen de su trabajo, otros han tenido un día de labores en la casa, atendiendo a los hijos, el esposo, la familia, pero este es un buen tiempo para que detengamos todo y entendamos que este es un tiempo de dedicación al Señor. Gracias por su asistencia al culto, por su apoyo a la obra misionera. Gracias a todos los que nos ayudan, ofrendando, aportando para que podamos hacer nuestra labor, no solamente de predicar el Evangelio, sino de ayudar a los más necesitados. Saludamos a nuestros hermanos en Galilea, ahí en los Córdobas, departamento de Córdoba, en Nueva Jerusalén, en Codazzi, a los que nos ven en cada lugar. Gracias. Hace algunos días me reclamaba alguno y me decía, pastor, usted no nos saluda. Bueno, los estoy saludando esta noche a los hermanos de Córdoba que estudian también la palabra de Dios con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de la comunidad cristiana. ¿Qué es la comunidad cristiana sino una comunidad de amor divino? Eso es. Pero antes de empezar, quiero que oremos. Vamos a pedirle al Señor que nos dé ciencia, gracia y sabiduría, y que nos dé el corazón abierto para que esa palabra llegue a lo más profundo de nuestra vida. ¿Quieren orar conmigo? Digan conmigo, Padre nuestro, gracias te damos por este momento. Te rogamos ahora que tu palabra nos bendiga, que seamos edificados a través de ella, Señor, y que podamos aprender, edificarnos para bendición nuestra y para gloria tuya. Usa al pastor como un canal para que tu palabra venga a nuestra vida. Lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a mirar un momento Filipenses, la epístola de San Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 4. Filipenses capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 4. El texto bíblico, si ya lo tiene, Filipenses 2, del 1 hasta el 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué bonita esta palabra que está aquí en Filipenses. Y un poco para hacernos pensar, y quiero iniciar con eso, creo que vamos a estar la gran mayoría de acuerdo en que la mayor muestra de amor que el ser humano haya conocido es sin lugar a dudas el de Dios. Quien estuvo dispuesto a entregar su hijo amado, su único hijo amado, es lo que dice la Biblia, para que pudiéramos ser salvos y libres del pecado y de la esclavitud de la muerte. De eso lo hablábamos unas semanas anteriores, de que nos ha librado el Señor, y estábamos diciendo que de la esclavitud de la muerte. Es más, el amor de Jesús, porque podemos hablar del amor del Padre entregando a su Hijo, pero también tenemos que hablar de la obediencia y del amor de Jesús al tomar la decisión de morir, porque podía no hacerlo. Ya ahí en el Monte de los Olivos, acuérdense en la oración que él orando al Padre le dice que se haga tu voluntad y no mi voluntad. Es decir, no solamente podemos hablar del amor del Padre a través de Jesús, sino el amor de Jesús, del Señor Jesús, a la humanidad. Y yo pensaría que ese amor podría ser reflejado como Jesús, Hijo de Dios, pero también podría pensar que en esa dimensión humana, Jesús, el Señor Jesús, amaba a los seres humanos. Uno percibe que su amor es extraordinariamente grande desde la perspectiva divina, pero también en la condición humana, esa condición humana de Jesús tenía un gran amor y un gran respeto
por los más pobres, por los más necesitados. Y ni siquiera pensemos en los más pobres y en los más necesitados porque tenían necesidades. Pensemos un gran amor por el ser humano como ser humano, porque uno encuentra al Señor Jesús no solamente hablando con el pobre, o hablando con la viuda, o hablando con el ciego, o sanando al paralítico. También lo encuentra hablando, acuérdense ustedes, con Zaqueo. Lo encontramos hablando también, acuérdense, Nicodemo. Lo podemos ver hablando con diferentes personajes y un poco mostrando hacia ellos el amor, la compasión y la misericordia. Y en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad de odio y de muerte, creo que en este tiempo es que se hacen más vigentes y necesarias las palabras de Jesús cuando nos enseñó: amaos los unos a los otros, perdónense. Acuérdense ustedes que en la sola referencia al Padre Nuestro, nosotros ya estamos encontrando en ese modelo de oración el que Jesús nos enseñe a orar pidiendo perdón, pero perdonándole a nuestro prójimo, a nuestro semejante. Y lo vemos muchas veces. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano si mi hermano pecare contra mí? Y ustedes ya han leído lo que el texto dice: 70 veces 7. Y siempre lo vemos a él hablando del perdón, de devolver bien por mal, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno lee este pasaje de San Pablo, pues le da realce, incluso aun cuando las palabras del Señor Jesús no las necesitan, pero Pablo, aquí inspirado por el Espíritu Santo, habla a la iglesia de Filipos y les está diciendo cosas tan importantes como: ámense uno a los otros, estén en unidad y considérense los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Y es que tengo que decir que el compañerismo o la unidad, de alguna manera algunos lo ven en una sola vía, en la vía de recibir, de dame, merezco, entrégame y dame, en una sola vía. Pero no está el compromiso de la manera que doy recibo, de la manera que recibo reparto. No, eso se llama egoísmo. Y hay que decir esta noche a los amigos y a los hermanos que nos están escuchando que en el cristianismo esta relación tiene una doble vía, o esto es una vía en doble sentido. Porque cuando San Mateo escribe, hablando del Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22, del versículo 37 en adelante, el versículo 37 y 39, el Señor da aquí una referencia muy interesante. Dice que uno de los intérpretes de la ley le preguntó por tentarle diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? San Mateo responde esto en San Mateo capítulo 22, 37 al 39. Dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dice: este es el primero y más grande mandamiento. Dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Observen esto, que ahí hay un sentir en doble línea. Primero, mi amor y mi entrega total a Dios, porque le dice amar a Dios sobre todas las cosas. Pero la otra línea es amar a mi hermano y vivir en unidad con él. El amor mutuo debe ser cristiano y humano. Nuestro modelo es el Señor. Porque mire que el Señor Jesús habla de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al ser humano, a la persona, amar a la persona. Entonces, en esta primera parte nosotros podíamos concluir que el amor cristiano siempre apunta o debe llevarnos a tres cosas básicas en relación con mi hermano. Y eso es lo que esta noche vamos a aprender. El amor cristiano debe llevarnos, primero, en la relación con nuestro hermano, animarnos unos a otros. Oigan esto, animarnos unos a otros. Cualquiera podría decir: bueno, pero ¿animarnos en qué? ¿Por qué razón necesitamos nosotros ser animados? Bueno, miren, por ejemplo, lo que San Pablo dice, o el escritor de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 25. Hay una cosa bien curiosa que nosotros lo aplicamos en la iglesia a los creyentes para que vengan a la congregación. Dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero dice, sino exhortándonos tanto y más,
cuando veis que aquel día se acerca. ¿Saben un poco qué es lo que este texto quiere decir? La primera cosa que quiere decir es que todos somos vulnerables. Todos somos vulnerables. A todos nos tocan las mismas luchas y las mismas necesidades. Todos, absolutamente todos. Llega Pablo por allá en un texto a decir, ¿quién enferma y yo no enfermo? Es como decir, ¿a quién le da sed y a mí no me da sed? Exactamente igual. Eso forma parte de la naturaleza divina. ¿Quién no, divina, humana? ¿Quién tiene problemas y yo no tengo? Todos los tenemos. Aun cuando estamos en esta condición de haber conocido a Cristo y estar en un plano espiritual, no se pierde nuestra naturaleza humana. Entonces Pablo está diciendo aquí, hombre, el congregarse es muy importante porque resulta que cuando usted se congrega y se une con sus hermanos, entonces ustedes se exhortan y se animan. Vamos a leer, hay algunos versículos que quiero que ustedes tengan en cuenta y Angie los tiene. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Escuche, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea ¿qué? Humana. Y también uno lee el pasaje, algunos pasajes de la Biblia y hay un texto específicamente que dice que estas necesidades y estas tribulaciones y estas tentaciones no solamente nos tocan a nosotros, sino a todos los hermanos en todo el mundo. Entonces eso lo que nos está diciendo a nosotros es que teniendo una condición de humanos, nosotros somos tentados, que teniendo una condición de humanos, nosotros que tenemos esas luchas humanas, tenemos que aprender también ¿a qué? Animarnos. Miren lo que dice 2 de Corintios, Angie lo tiene, capítulo 11, del versículo 24 al 29. Ella va a leer despacio y ustedes van a poner mucho cuidado para que podamos entender dónde está el misterio de este texto. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Ahí está. ¿Sí perciben? Está hablando San Pablo, un hombre de Dios, que trata de explicarnos a nosotros la condición humana que nosotros tenemos que vivir. Y es que por esa razón es que cuando hablamos de animarnos unos a otros, ¿por qué tenemos que animarnos unos a otros? Porque todos somos vulnerables. Pablo en este capítulo está hablando de los sufrimientos de él como un apóstol. Y estoy seguro que todos los que me están escuchando ahora, particularmente las personas cristianas, están comprendiendo esto. Necesitamos en vez de juzgar, amar. Necesitamos en vez de juzgar, perdonar. Necesitamos en vez de juzgar, animarnos unos a otros. Porque en esta vulnerabilidad humana, en esta incapacidad humana de manejar todas las cosas, lo que necesitamos es alguien que nos impulse. Y eso es la comunidad cristiana. Segundo asunto ahí en esto tiene que ver con la obligatoriedad o lo que la Biblia enseña acerca de ayudar a nuestro hermano en Cristo. Porque si somos una comunidad de amor divino, todo el que nos conoce y todo el que oye hablar de la comunidad o oye hablar de la Iglesia Misionera al Sol tiene que entender, primero, que es una congregación constituida por seres humanos y segundo, que dentro de nuestras obligaciones está ayudar a nuestro hermano en Cristo primero. Eso es normal, uno debe ayudar a todo el mundo por la condición de humanos. Pero cuando cuando San Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 6, versículos 9 y 10, nos aclara
haciéndonos entender nosotros en quién debe tener prioridad en la ayuda que damos. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Escuchen eso. Dice, es decir, esta relación de amor divino nos hace ayudar a nuestro hermano. A todos, dice. Literalmente el texto dice a todos, pero mayormente a nuestros hermanos en la fe. Y eso ténganlo claro. Cuando yo tengo que decidir entre ayudar a una persona que conoce a Cristo y no conoce a Cristo, definitivamente, procuro ayudarle los dos, pero si tuviera que inclinarme por alguien, me inclino por la persona que conoce a Cristo. Porque el texto es literal, ayudando a todos, pero mayormente a los hermanos en la fe. Y es que la Biblia siempre nos está hablando de ayudarnos, de ahí que yo decía al principio la importancia que ha tenido el ser humano desde la perspectiva espiritual para Dios, pero también como ser humano en sus necesidades básicas. Hebreos 13:16, por ejemplo, dice lo siguiente. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tal sacrificio se agrada a Dios. Escuchen eso. Y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Cada domingo, primer domingo de mes en nuestra reunión de Santa Cena, todos los creyentes de nuestra iglesia vienen al altar trayendo algo que traen de su casa, un mercado o una libra de arroz o cosas que traen de su casa para ayudar a los más necesitados y para apoyar el soporte de las personas que laboran en el ministerio. Porque eso es lo que la Biblia enseña. El individualismo no existe en la Biblia. Por eso hablamos de comunidad, de amor. Y primero de Juan, capítulo 3, el versículo 17, nos ayuda más a entender este caso. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Oiga eso. Está claro, está claro. Si usted tiene bienes materiales y usted ve que uno de sus hermanos en la fe está pasando una necesidad y usted puede ayudarle y no le ayuda, lo que la Biblia está diciendo es que el amor de Dios no está en usted. Porque una de las manifestaciones del amor de Dios en la vida de un creyente es la disposición que tiene que tener para socorrer, para ayudar a su hermano. Ahí está claro. Por esa razón, la gente debe conocernos. La gente debe conocernos por ser eso. Porque Dios hizo nuestros corazones compasivos. Y la compasión es básicamente un sentimiento hacia el sufrimiento, un dolor por el sufrimiento de otros. La Biblia muestra varias ocasiones, en diferentes ocasiones, la compasión que el Señor Jesús tenía de la multitud. San Mateo capítulo 9, versículo 36, por ejemplo, dice que el Señor sintió compasión de la multitud porque eran como ovejas sin pastor, es decir, andaban dispersas, no tenían un enfoque, y eso éramos nosotros. Usted sabe que eso éramos nosotros antes de conocer a Cristo. Cuando llegamos a Cristo empezamos a ordenar la vida, nuestra vida empezó a tener sentido, empezamos a entender que el alcohol o el malgastar el dinero no tenía ninguna razón, el gastar el dinero en lo que no era comida y lo que no bendecía nuestra casa. Empezamos a entender que la lujuria, que los vicios y que todo aquello no enriquecía nuestra vida, sino que al contrario, la volvían miserable. Y ahí dice el texto que el Señor tuvo compasión de la multitud porque eran ovejas dispersas, iban por cualquier lado. Y la bendición nuestra ha sido que cuando hemos llegado a Cristo, hemos canalizado nuestra vida y la hemos reenfocado a una vida con sentido, con valor, una vida con sentido por nuestra familia, por el futuro, incluso pensando en nuestra vejez, en lo que puede pasar, en guardar. Ya desde el libro de Proverbios uno encuentra al proverbista hablando de cómo, mira, oh perezoso, y aprende de la hormiga que en tiempo del verano guarda para el invierno. Nos da una perspectiva distinta de lo que es la vida. Luego uno encuentra en el mismo San Mateo capítulo 14, versículo 14, como el texto dice, y tuvo compasión de la multitud y sanaba a todos los enfermos, a todos los enfermos que encontraba en el camino.
Ese es un sentimiento de dolor, de sufrimiento por el otro que uno ve padecer. Pero además, el texto en San Mateo capítulo 15, versículo 32, acuérdense en la multiplicación de los peces y de los panes. Dice que habiendo llegado ya la tarde, el Señor llama a sus discípulos. Y el texto de San Mateo, literalmente, capítulo 15, versículo 32, dice que tuvo compasión de la multitud porque no tenían que comer. Entonces, esto nos tiene que enseñar a nosotros como creyentes en Cristo que la compasión que el Señor puso en nosotros tiene que movernos a lo mismo que Él tuvo compasión. A las personas perdidas sin Cristo y sin una meta, sin un objetivo en la vida y sin pensar en la salvación, nosotros tenemos que tener compasión con ellos y hablarles del Señor. Tenemos que estar también muy dispuestos a atender a los enfermos y a los necesitados para orar por ellos, para que el Señor haga un milagro, para ayudarles a esa solución de esas dificultades. Y otra cosa importante es, el Señor dijo, denles ustedes de comer. Hay mucha gente que pasa necesidades de hambre y después de esta pandemia y en esta crisis económica, las estadísticas del país dicen que un altísimo porcentaje de personas en Colombia dejaron de comerse desayuno, almuerzo y comida para comerse solamente 2 comidas y algunos hasta una sola. Y nosotros podemos compartir, de lo que tenemos, podemos compartir con el más necesitado. Esto entonces, ¿qué es lo que hace? Hace que podamos animarnos unos a otros. Cuando el texto dice, cuando alguien en la iglesia tiene una necesidad material o alimento o ropa o algo y nosotros tenemos para ayudarle y no le ayudamos, qué frustración puede tener una persona pensando en esta comunidad, que esta comunidad es una comunidad de amor. Pero cuando le ayudamos, le animamos, le ayudamos a crecer. Yo he tenido muchas experiencias con este trabajo social y humanitario de la iglesia, porque mucha gente dice, a mí me ayudaron en un momento de tremenda necesidad y ahora estoy muy bien. Y vienen y ayudan económicamente a la iglesia, o traen un mercado muy grande, o ayudan porque ellos sienten que en el momento de la necesidad fueron impulsados y fueron animados y fortalecidos a creer en el Señor, entendiendo este concepto del amor cristiano, que debe llevarnos a animarnos los unos a los otros. Segundo asunto importante que menciona la carta a los filipenses cuando Pablo escribe, está precisamente cuando empieza a hablarnos de estimularnos mutuamente al amor. Cuando se escribe la epístola a los hebreos, ahí en el capítulo 10, en el versículo 24, 10:24. Acabamos de leer el 25 para hablar de animarnos unos a otros. El 24, miren lo que dice. Y considerémonos unos a otros. Y vuelve para hablar de estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es lo que dice el texto. Dice, y considerémonos unos a otros. Quiero que no olviden nunca. El Señor Jesús dijo, en esto os conocerán. San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Mire lo que dice. Un nuevo mandamiento os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Y mire lo que dice. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Y estamos hablando precisamente de estimularnos al amor. El texto no está diciendo, los conocerán en que hablen bonito, en que canten bonito, en que oren bonito, en que dancen, en que griten. No. La iglesia no debe ser conocida por eso. La iglesia, y es una orden, es una dirección del Señor Jesús directamente. Los conocerán si ustedes tienen amor los unos por los otros. De ahí que estemos hablando hoy de una comunidad cristiana que es una comunidad de amor divino. Y ese es el nuevo y gran mandamiento. Y hay muchas muestras, definitivamente, cuando uno se pone a leer la Biblia, hay muchas muestras de ese amor. El libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, en el versículo 44 hasta el 47, nos muestra a nosotros lo que significó el amor en la iglesia primitiva. Eso fue muy importante. Eso hizo que la iglesia se fortaleciera y que la iglesia creciera. Porque los discípulos, después del derramamiento del Espíritu Santo, cuando se unen en amor.
Vamos a escuchar lo que dice. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Escuchen lo que dice el versículo 47. Dice, alababan a Dios y teniendo favor ¿con quién? Con todo el pueblo. Y el texto luego dice, y ninguno decía hacer nada suyo, porque todas las cosas las tenían en común. Entonces no había necesidades entre los creyentes ni entre los cristianos, porque gran parte de este amor los impulsaba a ellos a la unidad, al amor cristiano. Y la gente de Jerusalén, viendo lo que sucedía, esta transformación que había sucedido en los ciudadanos, en los moradores de aquella región, empezaron a ver que había un concepto divino, había un concepto distinto. Y eso es lo que debe pasar en este tiempo. La comunidad cristiana debe ser conocida precisamente por eso, por lo que Jesús dijo, en que se amen, en que ustedes se amen los unos a los otros. Entonces, esto estimulaba, esto movía a la iglesia a crecer. Hay mucha gente que ha llegado a nuestra congregación y a nuestra iglesia, y cuando llega que se encuentra en la puerta con alguien, le dice, buenos días, ¿cómo está? Qué bendición tenerle, dígame cuál es su nombre, qué bueno que haya venido, en qué le podemos ayudar, siga, siéntese. O alguien que viene en una angustia tremenda y encuentra quién le da un abrazo, quién le da una sonrisa, quién le da una bienvenida, encuentra una comunidad de amor. O cuando terminamos la reunión, bueno, ahora en esta pandemia no lo hemos podido hacer por razones de bioseguridad, pero terminábamos el culto y teníamos café y teníamos allí, y entonces la gente termina el culto y se toma un café, se come una galleta, se come un postre, terminando la reunión, y hay un diálogo. Y cuando de repente se encuentran con alguien que está como mirando esto que es tan extraño, y de repente se le invita a tomar un café, cómase un postre con nosotros, y entonces se encuentra una persona que llega a la iglesia con una tremenda necesidad, con una falta de amor, con una falta de identidad. Se encuentra con que aquí llega a un lugar donde nadie le ha visto jamás, pero parece que toda la vida hubiera vivido entre nosotros. Esa gente termina quedándose en la iglesia. De ahí nuestra insistencia permanente a los líderes y a los que están con nosotros en la atención y en el cuidado a las personas nuevas. Porque las personas nuevas son como bebés recién nacidos a los cuales hay que irles guiando y enseñando y formando hasta que ya lleguen a ser adultos en el Señor. El individualismo no estimula el amor. El individualismo no estimula las buenas obras, solo al egoísmo. El individualismo siempre nos tira al egoísmo. La arrogancia anula la posibilidad de hacernos amigos, de acercarnos. La arrogancia rompe el diálogo. ¿Quién quiere dialogar con un arrogante? Nadie. La arrogancia aleja el perdón. Lo único que hace la arrogancia es mover al resentimiento, a la amargura, a la tristeza. De ahí la importancia que tiene esta noche que ustedes y yo, como personas cristianas y no cristianas, entendamos que el pertenecer a la comunidad cristiana es pertenecer a una comunidad de amor. Y no una comunidad de amor humano, sino una comunidad de amor divino, centrada básicamente en eso, en lo extraordinario que significa conocer a Dios y entender que nosotros somos la consecuencia natural de la muestra suprema del amor de Dios mostrado en Cristo Jesús. Y nosotros sabemos eso. Ya lo hemos repetido y lo mencionamos, y mencionamos siempre el versículo más conocido de la Biblia, San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado de su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Una comunidad de amor.
O en esa declaración que hace la misma Escritura cuando dice el que el Señor Jesús no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No estaba pensando en que era Dios y por qué tenía que descender la tierra. El Señor Jesús en su naturaleza misma, como dije al principio, humana y espiritual, en la función y en la relación con el Padre, tenía claro el padecimiento que iba a atravesar. Pero también tenía supremamente claro él, como humano, el amor por la humanidad. Y percibamos esto desde este punto de vista humano. Déjenme mencionarlo. El Señor Jesús dice en Juan 11:35 que lloró frente a la tumba de Lázaro. ¿Recuerdan eso? ¿Y qué dijo la gente que estaba alrededor cuando el Señor lloró por Lázaro? Dijo, de verdad le amaba. De verdad eran amigos. Y el Señor Jesús como Dios no tenía por qué llorar por Lázaro. ¿Y por qué? Había establecido una relación con Lázaro de tal manera que en esta condición humana, déjenmelo pensar así, siente la separación de su amigo. Porque era a la casa de Lázaro, de Marta y de María, donde el Evangelio dice que el Señor Jesús iba a comer. ¿Se acuerdan una vez que el Señor Jesús llegó a casa y entonces la una se dedicó a atender, a limpiar la casa y la otra se sentó a los pies del maestro y va y le reclama, dile a mi hermana que me ayude? Y el Señor le dice, ella ha escogido la mejor parte. Entonces uno puede percibir que en esta naturaleza divina, pero en esa misma naturaleza humana, el Señor desarrollaba un amor profundo por aquellos que estaban a su lado. Y cuando les hablo de la compasión, entonces le estoy hablando del componente de ese amor. Porque uno no puede decir que ama. Dice la Biblia claramente, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces la inyección natural que tiene que existir en un cristiano, o la repercusión que debe existir en un ser humano que conoce a Dios, es amar. Porque Dios no odia. Porque no nos enseñó a odiar. Nos enseñó a perdonar. Sí, nos enseñó a perdonar. Nos enseñó a olvidar. Sí, nos enseñó a eso. Nos enseñó a dejar atrás el pasado y a mirar al frente, a mirar al futuro. Entonces, si la comunidad cristiana me ayuda, yo podré sostener a otro. Porque esa es la consecuencia natural de ser ayudado. El que es ayudado, dentro de sí mismo, dentro de su condición humana, siente que como fue ayudado, debe ayudar a otros. A mí me encanta hablar sobre esto. Además porque la Biblia habla del nuevo y gran mandamiento en que se amen. Yo espero entonces que ustedes entiendan en este nuevo discurrir de la Iglesia Misionera al Sol, en este nuevo nacer, ahora, después de la pandemia, donde han pasado tantas cosas, que nuestra iglesia se convierta en un centro de amor, de unidad. Lo ha sido, pero ahora, después de tantas cosas, hay tanta gente tan dolida, tan sufrida, porque todos tuvimos que padecer algo. Todos tuvimos que padecer algo en medio de esta pandemia. Familiares que nos fallecieron. En el caso mío hablo de familiares que fallecieron lejanos. El esposo de una tía falleció. Pero yo creo que todos hemos sido tocados de alguna manera. Cercanos o lejanos hemos sido tocados de alguna manera. El encerramiento, el estar encerrados en un lugar y no poder movernos, el no poder trabajar algunos, el no poder ir al parque con los mismos niños, todos fuimos afectados de alguna manera. Este es un momento donde la gente necesita una expresión sincera de amor, de comprensión, de cariño, de afecto. Y ahí aparece la comunidad cristiana, ahí aparece la iglesia cristiana, ahí aparece usted como miembro de esta comunidad, como miembro de esta iglesia, en su función, en amar, en llamar al que usted hace mucho tiempo no ve, en hablar con aquel que no hablaba, en abrir su corazón y para ayudar a otros. Y por lo menos, si no tiene nada que darles, porque ellos no necesitan nada, pero nadie puede estar en el mundo sin decir que no necesita nada. Porque las riquezas materiales usted sabe que no lo son todo. Hay gente
algunos dicen, a ver si yo lo digo bien, que hay gente tan rica que lo único que tiene es dinero. O tan pobre y tan pobre que lo único que tiene es plata o dinero. Pero nadie puede decir en la vida que no le falta algo, porque el que tiene mucho dinero le falta afecto, le falta amor. Pero hay mucha gente sin dinero que rebosa de amor, rebosa de felicidad. Eso es importante que lo podamos ver y aparecemos nosotros los creyentes en Cristo como las manos de Dios, como la voz de Dios, como los pies de Dios, llevando un mensaje de fe, de esperanza y de amor. Los invito entonces para que nos ayuden en este nuevo proceso. Tanto el departamento de jóvenes, hay muchos jóvenes faltos de amor y por eso se descarrían. Los adultos de la iglesia, los del departamento de familia. Hay muchas parejas destruidas por falta de amor. Ahí vamos a cubrirlas. Los niños en la escuela dominical, los maestros de escuela dominical, esos niños que usted ve que a veces molestan y corren y usted no los soporta, son niños también que necesitan llenar un vacío y desfogar, botar todas aquellas cosas reprimidas que tienen y lo que tenemos que darles es amor. Yo sé que ustedes me están oyendo y van a participar conmigo activamente en este proceso de la iglesia durante este tiempo de pandemia porque no se ha acabado. Seguramente pasarán muchas más cosas, pero aquí debemos reflejar todos nosotros el hecho mismo de haber conocido a Dios, que nos hubiera amado y que pertenezcamos a esta comunidad de amor. Y déjenme terminar. Vamos al número 3. Considerarnos unos a otros. Porque no solamente es animarnos, no solamente es estimularnos. El texto de Filipenses, cuando Pablo escribe a la iglesia de Filipos, en el capítulo 2, en el versículo 3 y 4, en los que estamos leyendo hoy, allí en esos versículos, Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, miren lo que dice. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, miren, con humildad. A eso me gusta. Estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. No mirando cada cual por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No al egoísmo. Esa cosa de que primero yo, segundo yo, tercero yo, eso no lo enseña la Biblia. La humildad es una virtud humana que implica conocer y aceptar nuestras propias debilidades y cualidades y orar en consecuencia. Si sé que soy débil en esta área, pues yo ya lo sé, tengo que obrar en consecuencia. También sé que tengo cualidades, porque sí las tenemos, pero debo orar en consecuencia con esas cualidades, no para pararme sobre el otro, sino para establecer unos niveles de convivencia que nos permitan entre mis debilidades y mis posibilidades descubrir que hay otros que pueden cubrir el espacio que yo no puedo cubrir. Y que si tengo yo una cualidad, esa cualidad debe estar libre del orgullo, de la vanidad y de la pretensión. Eso está claro y eso es lo que el texto bíblico está diciendo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Considerar al otro es estar interesado en lo que él hace para ayudarlo. Tener la suficiente humildad para saber que Dios me dio esta posibilidad, entonces yo no tengo por qué menospreciar al otro porque no tiene la misma posibilidad que tengo yo, sino al contrario, tratar de ayudarlo, de inspirarlo, de comprenderlo, porque a veces nos queda tan difícil comprender a los demás. Porque generalmente queremos que todo el mundo nos comprenda, pero nosotros no comprendemos a nadie. Y exigimos de los demás comprensión, pero no la damos. Es ser capaz de ponernos en la posición del otro, no para juzgarlo, sino para ayudarlo o para que juntos podamos levantarnos. ¿Para qué? Para que él también salga adelante. ¿Y saben qué sucede aquí? Que considerar al otro. Esto que está diciendo San Pablo acá, que está diciendo el Señor, no, considerar al otro, es el reflejo de una vida nueva. Cuando yo tengo una vida nueva, yo ya
me he encontrado a mí mismo y he descubierto mis debilidades y mis posibilidades. Y me he dado cuenta que la pretensión, que el orgullo, que la hipocresía y que la vanidad no tienen sentido. Y que cuando yo miro al otro, tengo que mirarlo como superior a mí mismo. Eso es importante. De ahí que cuando San Pablo le escribe a los Corintios, en la segunda epístola les hace una reflexión supremamente interesante en un versículo que ustedes y yo repetimos y repetimos, pero a veces no sabemos ni siquiera por qué lo repetimos. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Miren eso. De modo que si alguno está ¿dónde? En Cristo. Es decir, en el pasado usted podría actuar de esa manera. En el pasado usted seguramente porque no conocía a Cristo, usted actuaba pretencioso y vanidoso y vanidosa y pretencioso y orgulloso y prepotente. Seguramente que así era usted. Sería buena la pregunta. ¿Cómo era usted antes de conocer a Cristo? ¿De qué manera miraba a los demás? ¿Le importaba a la persona por la ropa que vestía? ¿O por el barrio que vivía? La gran pregunta. ¿Vives en el norte o en el sur? Y si vives en el sur, ¿vives en el sur-sur o en el sur-centro? ¿O vives en el norte pero hacia qué lado? ¿O de qué estrato es tu barrio? ¿Y cuál es tu carro? ¿Y qué modelo es y qué marca es? ¿Y qué importa eso? ¿Y cuál es tu apellido? ¿Qué importa eso? ¿Ustedes creen que a Cristo le importó eso para morir por nosotros? No, jamás. Acuérdense que, siempre lo he dicho, Él muere con sus brazos extendidos y abiertos para que todos tuviésemos cabida en Él. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Eso ya fue, ya no es. Ahora nos consideramos nosotros, pero consideramos superior al otro. Y no pensamos en lo nuestro, sino en lo del otro. Es que el Señor dijo claramente, porque yo no vine para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Y además, para dar la vida por los demás. En esta nueva vida, primero es Dios. En esta nueva vida, después de Dios, mi hermano. Así de claro es. El ser humano. No olvidemos que este es el gran mandamiento. Entonces, si hemos entendido esto y pertenecemos a la comunidad cristiana, y la comunidad cristiana es una comunidad de amor divino, entonces nuestra actitud, oigan esto, nuestra actitud debe ser igual a la de Cristo. Porque en esto tenemos que tener claridad. Nuestra meta es cada día parecernos más a Cristo. Esa debe ser la meta de cualquier cristiano. Porque cada vez que nos parecemos más a Cristo, estamos más cerca del reino de los cielos, más cerca de Él. Y a mí me encanta, y con este versículo termino esta noche, lo que San Pablo dice cuando escribe a Primera de Corintios, en la primera epístola a los Corintios. Mire, dice esto, déjenme, les leo desde el versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos. Oiga, como yo también en todas las cosas agrado a todos. No procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. Oiga, el de muchos, ¿para qué? Para que sean salvos. Y me encanta que como colofón de esto, en el versículo 1 del capítulo 11 de 1 Corintios dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Mis hermanos, mis amigos, usted que nos está viendo por primera vez, el propósito de San Pablo era salvar, el propósito de San Pablo era ayudar y tenía la capacidad de colocarse en la condición de otros solamente para que fueran salvos. Y la recomendación que nos hace en 1 Corintios es, sean imitadores de mí. ¡Qué prepotencia!, ¿no? No, lo hace con humildad, porque en el contexto nos habla de lo que viene haciendo. Dice, porque yo procuro imitar a Cristo. ¿Cuál es la invitación esta noche? A que ustedes y yo imitemos a Cristo.
¿En qué lo vamos a imitar? En el amor. ¿Y cómo vamos a hacer como iglesia? Animándonos unos a otros para seguir adelante. Estimulándonos mutuamente al amor. Y número 3, considerando a nuestro hermano como a nosotros mismos. Que Dios los bendiga. Me alegra mucho poder compartir este tiempo con ustedes. Gracias al equipo que tenemos acá, y vale la pena, ellos no hacen este trabajo para que los mencione, pero gracias a Dios por ellos. Aquí está Angie, que es mi hija, que es la voz central, es la voz centro de todo este programa, porque ella es la que impulsa y es una voz diferente a la mía, que regaña, ella es toda tiernecita, toda buena gente. Está José Carlos, que ha venido desde los Córdobas. Está Rosa también, que es la que dice, pastor, acá es rápido, y me pone una tableta allí de 46 minutos que voy pasado. Y está con nosotros Maya hoy. Gracias a Dios por este equipo y por esta palabra que podemos compartir con ustedes. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Hagamos una oración a pedirle al Señor que nos ayude a amar como a Él amó. Padre, gracias te damos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por ese amor tan grande que tuvo al venir a la tierra a morir por nuestros pecados. Y a ti, Padre, por enviar a tu único Hijo y enseñarnos a nosotros el amor. Gracias por esta iglesia y por estos hermanos y amigos que nos escuchan, que ellos puedan entender que el propósito de Dios es que podamos amarnos, servirnos, ayudarnos y entendernos en un tiempo donde lo único que reina es el odio, el resentimiento, la muerte y la amargura. Gracias, Padre, por esta noche. En el nombre de Jesús lo pedimos en acción de gracias. Amén. Los bendigo a todos. Nos vemos el próximo miércoles, 7 de la noche. Le enviaremos el link para que usted lo comparta. Ya usted lo vio, entonces compártalo con sus amigos y su familia. ¿Algo más? Al finalizar en el número de WhatsApp, usted puede llamar, pedir oración, darnos su nombre para que oremos por usted, pero adicionalmente separar su turno para venir, o su cupo, para venir el próximo domingo a nuestra reunión en vivo. 8 de la mañana y 10 de la mañana el día domingo. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Feliz noche para todos.